Están llegando. Bien, buenos días. ¿Estamos preparados y preparadas? Sí. Pues comenzamos entonces, como siempre, agradeciendo su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado hoy desde la Junta de Extremadura para presentar ante ustedes, los medios de comunicación, y también al conjunto de los ciudadanos, lo que sin lugar a dudas es una cita única, el Festival de las Grullas en su 9ª edición. Un festival que nació con el fin de promocionar y divulgar una vez más la excepcionalidad de los recursos naturales que tiene esta tierra, de los recursos naturales que tiene Extremadura y su condición de caso insólito en el contexto europeo. Me estoy refiriendo a que nuestra región sea el principal destino de invernada de las grullas europeas que realizan la migración siguiendo la ruta occidental, lo convierte sin lugar a dudas en una cita única, en una cita excepcional a la que queremos invitar al conjunto de los ciudadanos, de extremeños y de extremeñas, para que no se pierdan una cita excepcional como esta, que si no me corrige el alcalde va a hacer posible que más de 139.000 aves pasen y se convierta, por tanto, en un hecho único, en un hecho singular, pasando por la dehesa Mueda Alta, como ahora explicará el alcalde. Esta 9ª edición, como todas las anteriores, es un evento, un festival organizado por la Junta de Extremadura, junto con el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela. Nos acompaña hoy aquí, como no podía ser de otra manera, su alcalde, Francisco Javier Fernández Cano, y permítanme decirle que una localidad pequeña de 4.800 habitantes, el esfuerzo es extraordinario que hace el alcalde y todo su equipo de gobierno, con el acompañamiento, por supuesto, de la Junta de Extremadura, porque todo esté en su sitio, porque todo esté organizado y porque mostremos la mejor imagen de esta región cada vez que una cita cultural, de turismo, de naturaleza, cada vez que alguien nos tiene que visitar, esté todo perfectamente organizado. Y de eso tiene mucha culpa el alcalde, que les va a explicar mejor que yo la excepcionalidad de este evento, la singularidad de esta cita, una cita unida al turismo de naturaleza, una cita en la que, como madre, puedo decirles que es extraordinaria para ir en familia, porque todo lo que tiene que ver con los animales a los más pequeños de la casa les alucina, les maravilla, y creo que es una cita extraordinaria para ir en familia y para poner en valor una vez más la grandeza y la belleza natural de nuestra tierra. Querido Francis, tuya es la palabra. Vale. Muy bien, muchas gracias, portavoz. Para el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela es un motivo de alegría poder asistir por primera vez a la presentación del Festival de las Grullas en la sede o en una sede como esta de la Junta de Extremadura. Para Navalvillar de Pela, el Festival de las Grullas es el evento más importante que se desarrolla en nuestra localidad tras nuestra reconocida fiesta de la Encamisá. Es una oportunidad para dar a conocer nuestro patrimonio natural, proyectar una imagen del pueblo y de nuestro entorno como un destino de turismo de naturaleza y ornitología, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional. El Parque Periurbano de Mueda Alta es una finca municipal de recreo que adquirió el propio Ayuntamiento en el año 1997 y que fue declarada Parque Periurbano de Conservación y Ocio en el año 2001, pasando de esta forma a ser un espacio de la red de espacios protegidos naturales de Extremadura. Mueda Alta tiene 150 hectáreas de dehesa extremeña, en la que existe un centro de interpretación de la naturaleza centrado principalmente en la figura de la grulla y la dehesa. Además, cuenta con 4 observatorios repartidos por todo el perímetro del parque que permiten a cualquier visitante o turista poder fotografiar y observar los dormideros de las grullas en todos los arrozales que circundan el parque. Además, existe un complejo turístico que es propiedad del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, que cualquier turista o visitante puede pernoctar durante todo el año. Está compuesto por un bar, restaurante y además tenemos 9 chozos o albergues rurales que hacen un total de 47 plazas de alojamiento, un edificio de baño y una sala polivalente de actividades, todo perfectamente integrado en un paraje natural como el de esta dehesa extremeña. Este ayuntamiento también este año ha querido poner, como ayuntamiento pequeño, su granito de arena con un regalo como el vídeo promocional que estáis viendo en vuestras pantallas, con fotografías reales de gran belleza en el que aparecen grullas y los atardeceres del parque, donde se refleja la belleza de la dehesa para poder promocionar el turismo de naturaleza en Extremadura y acercar a todo el público el Festival de las Grullas. A continuación, les voy a detallar las actividades más importantes que se hacen en el parque. Como en ocasiones anteriores, la Junta de Extremadura
pone una serie de autobuses, tanto en Badajoz, en Cáceres y en Mérida, para que de forma gratuita cualquier ciudadano de la comunidad autónoma que quiera venir a acompañarnos en un día tan importante como el de las grullas para nosotros, pueda montarse en ese autobús, venir directamente a Moeda Alta, que es un parque que no está en el pueblo, obviamente, está en la carretera, la X116, cerca del término municipal de Logrosán, y poder pasar todo el día con nosotros. Durante todo el día se hacen una serie de actividades que empiezan a las 7:30 con un desayuno con grulla, en el que se reparte café y churros a todas las personas que están allí, además de migas, que las migas son muy importantes, y durante todo el día se vienen haciendo rutas hasta las distintas zonas de observación de grullas, para que el público en general se vaya familiarizando con lo que es la visualización y fotografía de las grullas, y de esta forma pues poder acercar la belleza también de este ave tan emblemático en Extremadura al público en general. Luego, durante todo el día se hacen espectáculos circenses, se contrata una serie de actores que hacen representaciones que tienen que ver con las grullas, charlas divulgativas en las que presentaremos también el vídeo que habéis estado viendo en las imágenes, y un par de ponentes de la Junta de Extremadura, Atanasio Fernández, que en este caso es el director del programa de áreas protegidas de la Junta de Extremadura, y otra asociación de grullas, en este caso GRUS Extremadura, pues hacen 2 charlas de tipo divulgativa sobre la grulla. Además, durante todo el día hay una serie de talleres con niños, como bien ha destacado la portavoz. Es un día en familia en el que muchas familias de Extremadura se desplazan, padres, hijos y niños, a pasar un día en el campo, que es muy entretenido y yo creo que a todo el mundo le gusta. Y además de todo eso, pues la Junta de Extremadura tiene un globo cautivo que se llama, pues para que los niños se puedan subir y puedan tener una imagen aérea de lo que es el parque. Y para finalizar, ya por la tarde, pues también un grupo de teatro, un cuentacuentos, siempre hacen historias relacionadas con la grulla en un tono de jocoso, de comedia, que yo creo que a todos les gustará. Para finalizar con la clausura de una actuación del grupo folclórico de Navalvillar de Pela, El Calderero, en el que se pone en valor las tradiciones populares de Navalvillar de Pela, como he comentado anteriormente. Por nuestra parte, y por no alargarme más, invitar a todos los extremeños a que se acerquen a Moeda Alta de Navalvillar de Pela, porque seguro que van a pasar un día bonito de naturaleza y en familia. Y con esto termino. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Nos acompaña en esta rueda, como no podía ser de otra manera, el responsable de la política de turismo de la Junta de Extremadura, nuestro director general Francisco Martín Simón. Además, estamos con buenas noticias, con buenos datos en el turismo, no fruto solo del acompañamiento y las decisiones políticas que desde este Gobierno se están tomando, sino el de muchos empresarios del sector de turismo de la región que se están esforzando cada día por mostrar la mejor imagen de Extremadura, y porque esas buenas cifras que hoy tenemos y de las que nos hablará el director son posibles. Paco, adelante. Gracias, portavoz. Gracias también por la presencia del alcalde, que yo creo que este pistoletazo de salida nos va a permitir presentar, ya lo es este año, un programa magnífico en la 9ª edición. Estoy convencido que el año que viene, si Dios quiere, estaremos aquí presentando el 10º aniversario como se merece el turismo ornitológico y como se merece Navalvillar de Pela. Bien, buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Arrancamos el vuelo de la 9ª edición de un festival específico de turismo ornitológico, el Festival de las Grullas. Un ya tradicional encuentro para los amantes del birding, del que Extremadura es el máximo exponente en Europa. De hecho, hoy por hoy somos una referencia a nivel internacional en este tipo de turismo. Es una de nuestras fortalezas, observar las aves por el día y observar las estrellas por la noche. Con iniciativas como esta, con la otra gran cita del birding, como es la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que ya estamos preparando y que se celebrará en febrero, de la que ya estamos preparando esa 13ª edición, y que es la más importante feria del sur de Europa. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los segmentos de la fortaleza más importante del turismo en Extremadura. Todo lo que tiene que ver con el birding y, por supuesto, con el turismo internacional. Este Festival de las Grullas tiene el objetivo de promocionar y divulgar la excepcionalidad de los recursos naturales de Extremadura
y su condición de caso insólito en el contexto europeo, a la vez que educar y conservar y sensibilizar hacia esta especie migratoria. Una especie que recorre 40.000 kilómetros para viajar del norte de Europa a Extremadura, en un esfuerzo que valoramos y celebramos con diversas actividades en el Navalvillar de Pela, de forma conjunta, como siempre estamos impulsando este Gobierno de Guillermo Fernández Vara, una gobernanza compartida con los empresarios, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con todo. Este es un tiempo de sumar y de compartir esfuerzos. Un espaldarazo también a un municipio que, gracias a esta iniciativa, congregó en el Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa de Moeda Alta el año pasado alrededor de 400 personas, solo en las actividades de senderismo, bicicleta y observación de aves, que ya el señor alcalde ha presentado también que se harán este año. Como hasta ahora, el Festival de las Grullas se celebrará en ese parque periurbano. Hay que tener en cuenta que Extremadura es uno de los principales destinos de invernada de miles de aves que proceden del norte y el centro de Europa. Pero en el caso de las grullas, nuestra región puede considerarse el principal destino de la ruta migratoria occidental de estas aves. Más de 80.000 grullas utilizan dehesas extremeñas y campos de cultivo para pasar el invierno. En concreto, la comarca de Las Vegas Altas, la puerta también de entrada a la Siberia, en el que tanto estamos trabajando todos para que sea declarada reserva de la biosfera, es el núcleo de mayor concentración de las grullas de toda Extremadura, con más de 32.000, en torno a 32.000, 40.000. Miren, según el estudio de la demanda real del turismo ornitológico en el 2011, cada año visitan nuestra región más de 20.000 turistas para observar aves. Y me paro aquí un poquito. Decía, según el estudio del año 2011, les informo que la semana pasada ha sido adjudicado el estudio de diagnóstico y análisis del turismo ornitológico en Extremadura, por lo tanto, con 39.000 euros. Por lo tanto, hemos tenido un salto en estos años de la legislatura anterior, pero este Gobierno cree que la inteligencia turística es importante, que hay que analizar los temas y, pasados estos años, de aquí a un año, porque la duración del estudio es un año, para analizar todo el turismo ornitológico en las diferentes épocas del año, primavera, verano, otoño e invierno, pues tendremos unos datos que nos podrán actualizar este estudio que también este Gobierno se hizo en el año 2011. La zona de mayor concentración la encontramos en el ámbito de Monfragüe, en un amplio grupo que vienen dos personas, ¿no? Vienen en primavera, en verano, en otoño. Y todo esto es lo que hace que vengan los turistas. En este sentido, como decía Isabel, la portavoz del Gobierno, todo esto hace que vengan cada día más turistas y lo ratifican los datos que acaban de darse hace escasamente una hora por el Instituto Nacional de Estadística. Unos datos oficiales, unos datos que hemos tenido, saben ustedes, esto a veces lo tenemos que explicar un poquito, que el INE da todos los meses dos encuestas, una de coyuntura hotelera, que son los turistas en nuestra región, 8 de cada 10 turistas que vienen a la región eligen los hoteles en lo urbano o en lo rural, hoteles, y que se da en torno al 20-21 de cada mes, y otra el último día, hoy, que sale la extrahotelera. Bueno, pues los datos de sumar ambas encuestas, ambas análisis del INE, dan que en octubre hemos tenido 160.540 viajeros. Espectacular, una subida del 4,7% sobre octubre del año pasado. Y que hemos tenido 302.232 pernoctaciones, el 4,2% de aumento de las pernoctaciones con respecto a octubre del año pasado. Por lo tanto, estamos en unos datos muy buenos del mes, pero como a nosotros nos gusta ver la tendencia, hay que decir que en el acumulado del año, es decir, de enero a octubre, en los 10 meses, tenemos que los viajeros han aumentado un 3% de media y un 4,39% en las pernoctaciones. Por lo tanto, sin lugar a duda, este esfuerzo viene a ratificar y viene ya a anunciar que si el año 2016 tuvimos el mejor año turístico de los últimos 30 años, el 2017 aún lo superaremos. Por lo tanto, estamos
ante los 2 años turísticos mejores de la historia. Por lo tanto, esto, como decimos siempre, es gracias al esfuerzo de todos. Esto es un esfuerzo compartido, por supuesto, de las políticas que se están poniendo en marcha por el Gobierno regional, por los ayuntamientos, por las diputaciones, por supuesto también del empresariado y, por supuesto, del conjunto de los actores turísticos. Por lo tanto, es el momento de seguir consolidando, de seguir trabajando fuerte por aumentar. Este es un buen broche de oro, consejera y alcalde, al año de Turismo Internacional Sostenible. El buen broche de oro a estas 300 acciones que hemos hecho en la otoñada precisamente en Extremadura. 300 acciones. Este esfuerzo que hacemos la Junta de Extremadura con este conjunto de acciones que ha explicado el alcalde, con este aportar, porque es momento no de palabras vacías, sino de compromisos efectivos, quiero destacar ese vídeo tan bonito que ha hecho el alcalde, esos 40.000 euros que arrimamos también la Dirección General, la Junta de Extremadura, para hacer estas actividades este sábado, pues viene a confirmar precisamente que Extremadura es un destino del turismo sostenible. Muy bien, muchas gracias, querido director general. A partir de este momento atendemos las preguntas que quisieran realizarnos. Evidentemente, si se dirigen al alcalde para que les hable del festival y de su localidad. Si tuvieran alguna o de cualquier otra cosa, como siempre decimos, porque ya que estamos aquí, estamos abiertos a sus cuestiones. Yo era de otro tema, pero también con una buena noticia, porque parece que Guadalupe finalmente ha quedado en primera posición también dentro de ese ranking de turismo en el que estábamos esperando. De Maravilla Top Rural de España, con casi el 19% de los votos. Me imagino que algo ¿Está que diciendo que ha ganado Guadalupe? Sí, primero los datos quedó primera Maravilla Top Rural, seguida de Potes, Zaina, Tapia de Casariego, Belmonte. Yo la noticia que teníamos hasta ayer, con tu permiso, Nuria, es que quedábamos finalistas con otra localidad y que, por tanto, el ayuntamiento y el alcalde están haciendo un esfuerzo extraordinario en las redes sociales y agradezco muchísimo su pregunta. Me señalan los compañeros del equipo que no hay todavía una elección de cuál es el pueblo más bello y bonito de España, que creo que se llama el concurso. Yo tuve la oportunidad, como portavoz del Gobierno, de estar allí en la propia localidad. Hemos visto al presidente de la Junta incluso hacer un vídeo para las redes sociales apoyando esta candidatura. Todo el Gobierno regional, todas las instituciones, he visto también a todos los partidos políticos de la región. Queremos apoyar que Guadalupe luzca con esa iluminación especial en unas fiestas también tan entrañables para todos los extremeños y para todos los ciudadanos como son las Navidades. Y lo que queremos decirle a los extremeños, a la gente joven que está todo el día pegada a este aparatito, es que voten por Guadalupe. Y el alcalde me dijo que puedo decirlo, aunque le haya pedido permiso, que seguro que la Virgen de Guadalupe nos ayuda para ganar. Así que confiemos en que la Virgen de Guadalupe, como decía el alcalde ayer cuando hablé con él, nos ayude para ganar, pero por si acaso los extremeños que voten mucho y esperemos que podamos lucir con una imagen extraordinaria de un pueblo tan maravilloso y tan bonito como Guadalupe, ganando ese concurso que, por cierto, el alcalde me contó cuando estuve allí, bueno, pero ¿cómo te apuntaste tú a este evento? Y fue una vecina de la localidad que había visto en algún medio de comunicación que tan importantes son para todo este tipo de eventos, el pueblo que ganó el año anterior. Y entonces le dijo al alcalde, ¿por qué no nos apuntamos nosotros si Guadalupe es un pueblo precioso? Y así lo hizo. La importancia también de esa cercanía siempre de los regidores municipales, de los alcaldes, de hablar siempre con sus vecinos y de esa ayuda que los ciudadanos siempre tienen con los responsables políticos para que acertemos nuestras decisiones, ¿no? Me pareció una anécdota bonita de contar, aprovechando que nos preguntas por Guadalupe y aprovechando que está aquí el alcalde de Navalvillar, que también hace un esfuerzo extraordinario porque la 9ª edición del Festival de las Grullas sea un éxito. Si me permites, consejera, sí. Me acaban de comunicar desde Madrid que, en efecto, Guadalupe ha sido elegida como la primera maravilla rural de España, en la dirección que apuntaba, que son 2 temas, son 2 concursos. Es que tenemos tanta potencia, si me permite, tenemos tantas buenas noticias, un momentito, que sí, que me acaban de confirmar desde Madrid que Guadalupe ha sido elegida primera maravilla rural 2017 por Top Rural en Madrid, y que hasta el 10 de diciembre se puede votar por el segundo concurso donde compite Guadalupe, que es Luce tu Pueblo. Bueno, por lo tanto... Pues entonces, felicidades a Guadalupe,
felicidades al alcalde, a todos los ciudadanos de Guadalupe, también a todos los empresarios del turismo y relacionados con el ámbito del turismo de Guadalupe, que trabajan para que este tipo de concursos puedan ganarse, pero el aviso y la llamada a los extremeños de que hasta el día 10 tenemos que seguir votando para ganar también el otro concurso. La Virgen ya nos ha ayudado en este, vamos a esperar a que el segundo también lo podamos ganar. Esto es lo que tiene el directo, no deja de ser una rueda de prensa simpática que yo agradezco por otras que tenemos un poco más complicadas, ¿no? Más cocinas si tuvieran que realizarnos. Yo creo que voy a poner a nota un poco más seria en la rueda de prensa. Nos concentramos. El Grupo Parlamentario Popular acaba de registrar una enmienda de totalidad a los presupuestos generales de 2018. ¿Qué valoración hace el Ejecutivo de esta noticia? Gracias por su planteamiento. No es una noticia excepcional como sí lo es que ha ganado Guadalupe. Es decir, es seria y forma parte de la normalidad democrática y de lo que se espera que el principal partido de la oposición ha de hacer, que es enmendar al Gobierno y a quien toma las decisiones y a quien plantea una hoja de ruta para Extremadura. Por tanto, era de esperar que presentaran una enmienda a la totalidad. Ese es su trabajo, siendo la oposición al Gobierno, y el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno estudiarán, como no podía ser de otra manera, una enmienda a la totalidad para poder, en la tribuna y en el desarrollo del propio debate parlamentario, hacerle ver al Partido Popular que se equivocan, hacerle ver al Partido Popular que el proyecto de presupuesto para el año 18 recoge importantes subidas en todas las políticas importantes para los ciudadanos, pero también en las políticas de crecimiento, que estamos en un buen momento, aunque se quiera seguir teniendo miopía política, que esta región, como ha dicho el presidente de la Junta esta mañana, está en el buen momento de, con la paz social que este Gobierno y el presidente Fernández Vara ha conseguido, arrancar, despegar como el vuelo de las grullas para que esta región crezca, para que siga generando empleo, para que siga manteniendo la calidad fundamental de los servicios básicos fundamentales, en definitiva, para seguir trabajando por Extremadura. Por tanto, una enmienda a la totalidad que era de esperar y que forma parte de la tarea que cada uno y de la responsabilidad que cada uno tiene. Ellos son la oposición y nosotros somos el Gobierno. Muchas gracias.